tercera pregunta en el mismo orden. ¿Quién ejerce un poder o quién ejerce una influencia desde el punto de vista externo en las acciones de estos señores? Porque, por ejemplo, uno piensa en el papel, en el financiamiento de la independencia que tienen Francia, Inglaterra o el Reino Unido, la Gran Bretaña, por ejemplo, y Estados Unidos. ¿Son todos afines a las ideas que se están dando en estos casos o hay diferencias? Te pregunto porque yo tengo la particular idea de que en todos hay como una influencia de estos países, de que todos comparten la misma extracción y de que no todos están de alguna manera pensando en repúblicas ni nada, sino que es como más bien tú acabas de decir, es una oportunidad de protagonizar el proceso político y de superponerse a las élites políticas, digamos, de la metrópoli, que en este momento, como tú has dicho, han quedado guindando y no son mango por la invasión napoleónica. Sí, bien, voy contestando entonces, pero parto de esta premisa para completar lo que en la intervención anterior planteaba. ¿Por qué no son libertadores? Bueno, porque básicamente no existían países que libertar. Lo que existe antes de inicios... Este argumento es uno muy utilizado por los españolistas. Es que ¿qué liberó Bolívar? Si tal país no existía. De verdad que esa es una de las mayores falopadas. Efectivamente, la nación venezolana, como ya conocemos, desde luego que no existía en 1811. Pero es innegable, creo yo, que se independiza cierto territorio. Digo yo, no sé, mi locura. Es innegable que se independiza cierto territorio, además basado con las fronteras territoriales establecidas por la colonia. Yo creo que de cierta manera sí existe una independencia política, al menos. Yo no estoy diciendo que existe una independencia cultural, ni que había gente oprimida, ni nada de eso, porque el régimen colonial no estaba muy lejos de ser otro régimen de gobierno igual al de su época. Eso sí, con las propias particularidades de América, desde luego. Pero negar que existe una independencia política, que existen unos emancipadores, es una falopada. Menos para mí. Para mí. Sí, llámale como te dé la gana. Protonación, prenación, prenacionalismo. Llámale como te dé la gana. ¿Que existió nacionalismo? No. ¿Que existía un concepto de nación como...? No, también no. Efectivamente no. ¿Que sea una independencia política de estos territorios? Sí. ¿Que Bolívar independiza estos territorios? Sí, eso es innegable. Ahora yo no estoy diciendo que Bolívar independizó a los peruanos, a los ecuatorianos. Porque de hecho, por ejemplo, Ecuador no existía. Para comenzar por ahí. Eran dos territorios distintos. Uno Nueva Granada, el otro Lima. ¿Ok? Entonces, querer negar ya la emancipación de estos territorios, o sea, es como que si yo dijera, no, es que los territorios africanos nunca no se independizaron. Porque esos países no existían. Todas las naciones son una construcción. Absolutamente todas. Son una construcción narrativa de la historiografía. De la historiografía, al menos del Estado, por supuesto. Así lo veo Omar Pérez, al menos, ¿no? El capitán de España tenía que haber nacido en la época incaica. Con esa lógica, Estados Unidos tampoco tuvo una independencia porque no existía Estados Unidos, no existía un país. Existían 13 colonias distintas. Saludos, Eric. Ah, no, ese es por el micrófono. Ese es por el micrófono. Pero bueno, como digo, o sea, yo creo que ya el punto, vuelvo y repito, de negar que existen libertadores, eso sí, no, a ver, tipo, si él se refiere a la romantización y tal, bueno, sí, si quieres quítale eso. Pero de que son libertadores desde el punto de vista político, yo creo que es innegable. San Martín es un libertador, Bolívar es un libertador, Hidalgo es un libertador. Al menos para mí, desde luego, para mí lo son. Para mí. Porque le están dando la independencia política a un territorio. Eso es como, es que voy y repito, sería como que yo dijera, no, es que los países africanos no se han independizado tampoco porque esos países no existían. Vuelvo y repito, todos los países son una construcción narrativa del Estado. Sobre todo en el siglo XIX que se desarrolla esa narrativa. En todos los estados, incluso hasta en la propia España. Por ejemplo, con el temita de la pseudo reconquista esa a los musulmanes. Del siglo XIX es un conjunto de territorios que tienen distintas denominaciones, ya lo hemos mencionado antes, virreinatos, capitanías generales, provincias, y que incluso en documentos oficiales se les llamaba reinos, ¿no? El reino de Guatemala, el reino de Chile, en fin. Porque claro, lo que se... Miren, eso es una cosa que a mí me parece una falopada. Por ejemplo, este chamo, ya les voy a buscar el video. Yo les recomiendo que se vean el video de este chamo, de por qué Cataluña no fue un reino, y yo dudo mucho que el concepto de reino en Europa se aplicase al concepto de reino de la Capitanía General de Guatemala. Lo dudo muchísimo, la verdad. Lo dudo muchísimo. Pero absolutamente que lo dudo, la verdad. Pero es que lo dudo. Lo dudo. E incluso él por aquí, porque no me terminé completa, pero por aquí, a pesar de que Cataluña no tenía la denominación de reino, funcionaba como un reino en la práctica.
A veces, porque bueno, la historia jurídica es una cosa y la historia social política es otra distinta, ¿no? Pero bueno, a pesar de que aquí nos hayamos llamado provincias de ultramar, periferia de bronce, no sé qué coño. Bueno, sí, al fin y al cabo seguimos siendo vasallos, que ser vasallo no es como que algo muy bueno, no, sino porque te está diciendo que eres un protectorado, que no es muy bueno, te está diciendo que estás subordinado a los intereses de otros, que no es muy bueno, te está diciendo que eres colonia de otros, que no es muy bueno tampoco. O Produce sea, en fin, no eres un estado independiente. Es que no sé, eso es como decir que luego de que los Balcanes, a pesar de que no quedaron como colonia del Imperio Otomano, quedaron como vasallos y tenían que rendirle tributo. ¿Cómo se llama la figura del Imperio Otomano? ¿Rey o emperador? No me acuerdo. Y bueno, al sultán, perdón, tenían que creo que es el sultán, tenían que rendirle tributo al sultán, porque eran vasallos del sultán. Que esa gente estaba muy feliz con el sultán porque duró años con él. No, no creo, porque apenas vieron la oportunidad, la piraron también. Omar, si no desea la unidad de los hispanos o algún bloque que nos respalde, ¿qué propone? Sí, yo en ningún momento he hablado de eso. Yo estoy hablando ahí de una cuestión historiográfica y punto. Eso es al menos hasta ahora lo que se ha dedicado mi canal. A esta leyenda rosa. eh, Incluso que ya está llegando al punto de negar que existe una independencia política. Que me parece ya falopa. ¿Tú ves algún inglés diciendo que Washington no es un traidor? Sí, de hecho sí los hay. Métete en grupos británicos para que veas que sí le dicen que es traidor. Sí, claro. Que por eso vuelvo y repito. O sea, que algo se llama así no es garantía en lo absoluto de que funcione en la práctica así. Pero es que este no es español, este es venezolano. Este no es español, este es venezolano. Escríbeme por privado contra Armada y cuadramos el día. Es que mira, ellos niegan que existe una leyenda. Primero niegan que existe una leyenda rosa. Segundo, y los que admiten que existe una leyenda rosa dicen, y si existe yo no la voy a combatir, porque hace más bien que daño. Eso puede comenzar. Y lo último sería, bueno, sí, a pesar de que existe una leyenda negra, es en grupos minoritarios. Falso de falsedades, por favor. Vete al canal de Pax Hispánica. ¿Qué canal más leyendista rosa que ese? Es que los juicios de residencia, ¿qué tal? Mira, habría que analizar caso por caso de cada persona que juzgaron políticamente. Y yo dudo mucho que haya sido porque haya maltratado a los indios, más que por juicios y conflictos políticos que tenían incluso en la propia colonia. ¿Ok? Por eso digo, Quirós nos dice que el virrey antes de irse le pagaba guita al juez para que no le hiciera nada, básicamente. Y piraba y vivía en España cómodamente. Entonces sí, si existe una leyenda rosa, que Isabel la Católica prohibió la esclavitud de los indios. Falso. Falso. Dios, fue una sugerencia, un procúrese. Así como a Brigada le gusta decir, es que no puedes tomar tan literal un procúrese. Bueno, Isabel básicamente, procúrese. No es hasta 1540 con la ley de India que se prohíbe desde el punto de vista jurídico la esclavitud del indio. Que luego tiene sus matices, porque si te encuentras un indio caníbal, lo puedes esclavizar. Si te encuentras un indio con ciertas costumbres extra, si te encuentras una tribu que no sé qué, lo puedes esclavizar. Entonces, lo de que se acabó la esclavitud, 1540, incluso tiene sus matices también. Interpretar, no, es abiertamente racista. nacionalidad. Por lo tanto, lo que fueron fue secesionistas. Estas personas llamadas libertadores fueron secesionistas. Si tenían razones o no para hacerlo, es otra discusión y que por supuesto el tiempo no nos da para entrar en ello. Pero tomando en cuenta esto, secesionistas. Y que tiene que ver, Luis, con la percepción de cada quien, además. Claro, son interpretaciones. De hecho, la que estamos desarrollando es una interpretación de ese momento histórico, pero que, claro, cada interpretación asume. A ver, seamos sinceros. A ver, yo creo que en décadas, si ellos no resuelven ese problema, muy probablemente se termine más que islamizando, existiendo una nueva cultura, un mestizaje cultural, definitivamente. A ver, el concepto moderno que hoy tenemos, no, eso no existía luego. Asume la carga, y aquí hay un sesgo profesional, de formación profesional mía, asume la carga de probar la consistencia de esa interpretación. Bueno, hay que ir, digamos, al momento histórico y ver efectivamente si es o no cierto lo que estamos afirmando. Pero luego, a partir de esta condición de secesionistas o de impulsores de la secesión, claro, en cuanto a lo que tienen en común, bueno, yo imagino que él llamará también secesionista a los de Flandes, ¿no? Yo imagino que también llamará secesionista a los de la península itálica, ¿no? Yo imagino que también yo imagino que los portugueses mínimo también tienen que ser secesionistas, digo yo. Pienso yo. Si vamos en el caso de Sudamérica, ¿verdad? De los llamados próceres suramericanos, más bien secesionistas, como estoy diciéndolo, van a tener Orange, Duque de la Casa de Orange, ese es otro secesionista, recuerda. Muchas cosas en común desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de su extracción social. En el caso venezolano, personajes como Miranda y Páez quizás son un poco la excepción a la regla, pero en general son personas que van a tener, para el estándar de su época, una formación importante, porque incluso no solo la reciben en sus territorios, sino que van a Europa también en muchos casos, tienen cierto grado de formación militar, económicamente no tienen apuros,
De modo que son personas muy influidas por todas las ideas de su época. Esto es un tema muy discutido entre los historiadores y especialistas. Sí es verdad que las ideas de la Revolución Francesa y anteriormente, digamos, otros procesos como el parlamentarismo en Reino Unido, en Inglaterra específicamente, influyeron o no. Algo influyeron sin duda, pero también hay que destacar que la mayoría de estos personajes, aun cuando bebían o practicaban o seguían alguna de estas ideas, nunca terminaron en general, quizás hay alguna excepción por allí, rompiendo con su condición de católicos. Y en ese sentido mantenían lazos fuertes con lo que es el etos hispano, es decir, con una visión del poder, del ser humano, de la comunidad, muy diferente a la que se va a desarrollar tras la Revolución Francesa y tras ideas más bien de corte utilitarista o más bien, digamos, empirista. Eso a mí me parece una mamada, la verdad. Lo del etos hispano, la verdad. Esta gente le busca, se da unas falopadas filosóficas. Y no lo digo por él, señor, ni trato de faltarle respeto, la verdad, pero a mí tratar de dar identidad supuestamente a lo hispano, sobre todo a inicios del siglo XIX, me parece a mí una... Si ya de por sí el hecho de crear una narración, perdón, crear una nación pertenece a una narrativa historiográfica del Estado que impone, decir que el etos hispano o decir que ser católico es el etos hispano, bueno, no sé, mira, sí, sin duda alguna los franceses también eran hispanos, ¿no? Los italianos también eran hispanos. ¿No? ¿Quién más por ahí era católico en Europa para esa época? O sea, yo no sé en qué momento hablar de la independencia significa también romper con la iglesia católica, romper con la religión. Son cosas que definitivamente no tienen nada que ver de verdad. O sea, ahí se mezcla peras con manzana, como que si tuviese sido una guerra de carácter religioso, ¿no? Cuando cuando eso era lo de menos. Porque según el virrey, ay que virrey Lezano, según el señor Luis Herrera Orellana, dice que no rompieron con el etos hispano, no sé, vale, no sé, es que son falopadas, ¿verdad? No rompieron con el etos hispano porque él lo dice, no sé si yo me equivoqué, pues. De excepción por allí, rompiendo con su condición de católicos. Yo no sé qué tiene que ver romper con la condición de católico, ¿verdad? Para una independencia política. Esto no era ninguna guerra religiosa. O sea, por ejemplo, cuando estaba leyendo sobre la batalla de la Victoria, ¿qué es lo que dice Rivas cuando gana? Eh, Dice que la ganaron por sus grandes esfuerzos y por la Virgen, no sé, del Valle, no sé de qué Virgen, porque yo tampoco soy católico. Pero, o sea, era gente que, marico, estaba peleando, era una guerra política y ya. O sea, no era una guerra religiosa, ni que yo soy protestante, ni que yo soy ateo. O sea, ¿qué tiene que ver el catolicismo en una guerra? ¿Qué tiene que ver el catolicismo con la identidad hispana? Nada tiene que ver. O sea, que querer darle el cristianismo a lo español es una... debería ser considerado herejía directamente, de verdad. Debería ser considerado herejía. Sí, pero eso fue una rama de la... Es que esa es otra cosa que se ha hecho con la Revolución Francesa, satanizarla. Eso fue una rama de radicales de la Revolución Francesa. Miranda, por ejemplo, perteneció a la rama de la Revolución Francesa y en ningún momento propone o propuso matar a católicos. Era un revolucionario, pero hombre, esa rama que se apropió, que tuvo la supremacía política, fue la más radical sin lugar a dudas, pero tenemos casos que bueno, es que entre ellos mismos se mataron, de hecho, es que es una locura, ya no es que porque tenían algo en contra, no, entre ellos mismos se mataron, no tenían nada en contra de los católicos, es que entre ellos mismos se mataron, por Dios. ¿Ah? Pero es que yo no llevo la cruz, yo no llevo la cruz porque sea católico, sino que la llevo por algo estético. Y porque me considero cristiano, al menos dentro de lo que cabe, porque creo en Dios y ya. Yo no me considero católico. O sea, el catolicismo es una rama del cristianismo y ya. Yo no soy católico. Sí, por eso que digo, utilizar el argumento aquí católico me parece a mí una falopada. No, es que no rompieron con el etos hispano, no dejaron de ser católicos. ¿Y qué significa eso? O sea, ahora ser liberal es ser anticatólico, anticristiano. No, en ningún momento se dice eso. O sea, qué sé yo, los padres de, qué sé yo, del liberalismo clásico no eran anticatólicos tampoco. A lo mucho, la gran herejía que llegaban a proponer era que la iglesia tenía que andar por su lado y el Estado por su lado, no se podían mezclar. Pero seguían siendo católicos, creían en Dios. O sea, no sé qué tiene que ver. Y en ese sentido mantenían lazos fuertes con lo que es el etos hispano, es decir, con una visión del poder, del ser humano, de la comunidad, muy diferente a la que se va a desarrollar tras la Revolución Francesa y tras ideas más bien de corte utilitarista o más bien, digamos, empirista, como las que se desarrollan en el mundo anglosajón. De hecho, en algún tiempo Bolívar mismo, que simpatizó con las ideas utilitaristas de personajes como Bentham, en algún momento pues rompe claramente porque se ve que, o advierte que claramente son contradictorias con la manera, digamos, de pensar y sentir hispana o hispánica. De modo que, digamos, esa influencia está
pero yo más bien tiendo a pensar que se utiliza. Mira, como esto está en boga, como esto tiene prestigio, como esto, ¿verdad? Va en una buena dirección, bueno, ¿cómo no lo vamos a utilizar? Pero luego se me ocurre también el caso de Juan Germán Rocio, que no defiende, ¿verdad?, la ruptura con la monarquía española en términos revolucionarios franceses jacobinos, sino que lo hace en términos teológicos católicos. Entonces ahí vemos que hay como matices, pero sí se envuelven en esto, de modo que tendrían vasos comunicantes, como decía, sobre todo, o coincidencias los suramericanos. Pero si uno va a los centroamericanos y a los norteamericanos, en este caso los mexicanos actuales, pues son muy distintos los personajes, porque allí prácticamente no hubo guerra como tal, sino que la independencia... A ver, miren, yo no me meto en temas que no sé, de verdad, pero con los mexicanos que he hablado, con el tema de la independencia, sí les aseguro que hubo guerra. ¿Qué es lo gracioso aquí? ¿Qué es lo gracioso aquí con el tema de la independencia de México? Que son precisamente las masas populares las que realizan la independencia, dirigida desde luego por un cura que no tiene ningún tipo de carrera militar y que lamentablemente eh, no, tampoco fue como Bolívar, que tipo aprendió sobre la marcha, tampoco lo hizo, lo terminaron matando, ¿no? Y que por ejemplo lo que se comenta es que cuando él puede entrar a Ciudad de México, que él no quiso entrar supuestamente porque sabía que la gente que cargaba estaba tan loca que iba a terminar matando a todo el mundo, o sea. Entonces, no sé, decir que ese ejército, que según la cifra que se estiman de 70.000, 80.000, 100.000 indios que levantan, 100.000, no voy a decir indios, sino gentes que levantó Hidalgo, no es gente, mira, es que, a ver, si me pongo a ver, eso es mucho más de los que combatieron incluso aquí en Sudamérica, por el amor de Jesucristo, incluso reuniendo el ejército de San Martín, el ejército real de Perú y el ejército de Libertadores, muchísimo más. Yo creo que el triple, no sé, el doble, una cosa así. Y decir que ahí no hubo guerra es medio falopa, la verdad. Lo que pasa es que lo curioso es que ahí no hay élites que apoyan la independencia. Hay élites que están a favor del dominio colonial español, ¿no? Por eso es que yo siempre he dicho, o sea, la independencia, créanme que no se hubiese dado si no es por el apoyo de los criollos precisamente, porque ellos eran los que concentraban el poder político y económico. Las masas populares no tenían la capacidad de comprar armas, qué sé yo, a nivel exterior. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, que incluso a los propios criollos como Olier, te aseguro que tampoco se las vendían. No tenían esa experiencia tampoco política, no tenían tampoco experiencia militar. O sea, es que la independencia no se hubiese dado si no es porque hay criollos que se suman a ese proyecto aquí en Sudamérica, porque hubiese pasado lo de México y también los masacran a todito. Y yo no sé, por eso digo, tampoco me quiero meter en mucho en temas como México, pero en México sí hubo una guerra. Sí hubo una guerra de independencia. Y eso incluso lo dice la propia Codinach en una conferencia que yo me vi, que me la mandó Javier, en donde él dice que ya para el año 23-24 los mexicanos estaban hartos ya de la guerra, no querían saber más nada de la guerra. Le estaba jodiendo su economía. Por eso que pactan y pasa toda esa cuestión, ¿no? Pero decir que, qué sé yo, que en México no hubo una gran guerra, una gran revuelta, no, o sea, lo hacen las masas populares, lo que pasa es que, se los cogieron, weón.